Estimados amigos, hoy vamos a hablar sobre lo que está aconteciendo con la Corte de Constitucionalidad. Y a ver si podemos hacer que estos señores entiendan que la ley es uno y que todos los guatemaltecos o nos tratan como hijos, o todos centenados. Pero antes de entrar al tema, yo quiero contarles algo. Porque ahorita que estábamos preparándonos para empezar este conversatorio, digamos, recibí una noticia sumamente agradable. Tengo un nieto, el mayor de mis nietos, Arturo, está ya en último año de bachillerato, este año se recibe, y acabamos de recibir la noticia de que ganó medalla de oro en la competencia nacional de matemáticas organizada por la Universidad Nacional de aquí de Panamá. Para mí es sumamente halagado, es feliz, estoy contentísimo por eso, porque es, creo, el único que se inscribió desde que tenía 13 años. Un día le dijo a su papá: me voy a inscribir en la Olimpiada. Y el papá le dijo: ¿y vos en matemáticas? Sí, le dijo, es que eso me obliga a pensar. Y el primer año sacó bronce, después lleva 4 medallas de plata y ahora en su última competencia, en lo máximo, sacó medalla de oro. Así que como abuelo me siento feliz y realizado de ver que ya tengo un nieto que es bueno para la oratoria, es bueno para el debate y que además es excelente para las matemáticas. Por lo menos le gustan las matemáticas como al abuelo. Bueno, me siento por eso feliz, pero no puedo dejar de decirles que por el otro lado me siento triste por lo que estoy viendo en Guatemala. ¿Hasta dónde hemos llegado en Guatemala con la politización que se está dando en la justicia guatemalteca? Con esa forma de llevar la política a la justicia, llevar la justicia a la política, que realmente están destruyendo el país. Hoy, en la mañana, leo un comunicado de algunos amigos, ex cancilleres, ex embajadores, en donde hablan en una forma que a mí me sorprende, porque realmente, si fueran ignorantes, si estas personas nunca hubieran pasado por la universidad o no hubiera habido entre ellos un letrado o un abogado, yo lo hubiera concebido como lógico. Pero que hayan sido personas letradas, como dicen, leídas y escribidas, me chocó, realmente me chocó, porque esto es sentir como que ya, no importa, aquí vamos por la política y se acabó el derecho. Imagínense ustedes, la Constitución de la República, en el artículo 141, dice clara y categóricamente que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Fíjense ustedes que no menciona la Corte de Constitucionalidad, porque la Corte de Constitucionalidad está compuesta por magistrados designados por sectores. La soberanía no puede, señores ex cancilleres, no puede a quienes defienden estas arbitrariedades darle a la Corte de Constitucionalidad una soberanía por encima del pueblo, porque eso es inconstitucional. Está claro y categóricamente que el pueblo delega su soberanía. ¿Y cómo delega su soberanía? A través de procesos electorales. Y aquí todo esto que está pasando es para defender un proceso electoral espurio, fraudulento, que no va a ser real y categóricamente un elemento que pueda yo decir: esto sirvió para que el pueblo delegue su soberanía. Al pueblo le están dando a escoger entre opciones que el pueblo no las quiere. Y sin abstracción, yo no tengo nada contra ninguno de los dos candidatos, pero los grupos que los apoyan y las plataformas bajo las cuales están sentando
su proyección hacia el futuro no tiene que ver nada con lo que el pueblo de Guatemala desea para su futuro. Y eso lo puedo decir. ¿Por qué? Porque yo sí hablo con todos los sectores de Guatemala. Aquí me hablan desde dirigentes de pueblos originarios, campesinos, me hablan obreros, me hablan políticos de todos los rangos habidos y por haber. Entonces, señores, si la soberanía radica en el pueblo, ¿ustedes por qué están queriendo defender a través de todas estas artimañas jurídicas un proceso electoral que es ilógico, un proceso electoral que está viciado, un proceso electoral que bajo ningún punto de vista es un sistema legítimo de otorgar soberanía a quien salga electo de él? Por una parte. Por la otra parte, este mismo artículo prohíbe que exista subordinación entre esos tres organismos creados por la Constitución. Lo que quiere decir que cada uno de esos organismos tiene constitucionalmente sus responsabilidades y es responsable de ejercerlas. No otorga bajo ningún punto de vista la Constitución ningún tutelaje a la Corte de Constitucionalidad, como el pasado tampoco le otorgaba ningún tutelaje al ejército cuando se metía el ejército a tutelar la Constitución. Realmente ni al presidente ni a nadie puede estar por encima de la Constitución de la República. Sea cual sea la institución que existe, está y debe estar bajo el dominio, bajo el concepto constitucional. Nosotros no podemos seguir pensando que esa Corte Constitucional le va a decir al presidente cómo manejar la política exterior del país, porque no le corresponde a la Corte de Constitucionalidad hacerlo. Es la Constitución de la República la que establece que es el presidente el responsable de llevar adelante la política exterior del país. Si el presidente en el ejercicio de esa política exterior del país viola la ley, entonces el peso de la ley debe caer sobre él. Pero no puede la Corte de Constitucionalidad constituirse en un tutelaje irreverente con respecto a los organismos del Estado, porque ellos no ejercen la soberanía. Ellos son un elemento más dentro del Estado del control de los poderes y contrapoderes. No puede la Corte de Constitucionalidad decirle al Congreso cuándo legislar y cómo legislar, porque esa es una función que constitucionalmente le ha sido dado al Congreso de la República y no a la Corte de Constitucionalidad. Si el Congreso de la República hace un acto ilegal o inconstitucional, entonces sí se puede impugnar el acto. Pero bajo ningún punto de vista se le puede dar órdenes, porque ustedes, señores magistrados de la Corte Suprema o de la Corte de Constitucionalidad, ustedes han abusado de su poder. Ustedes han abusado de su poder incluso al pedirle a la Corte de Justicia que no los juzgue, que no les haga un antejuicio. ¿A cuenta de qué van ustedes a darle instrucciones a los otros órganos del Estado? ¿Son ustedes depositarios de la soberanía nacional? Yo no lo encontré en la Constitución de la República. Hoy volví a revisar toda la Constitución y ustedes no tienen esa función en la Constitución. Ustedes son unos irrespetuosos y ustedes, señores, han cometido un delito de usurpación de funciones. Y quiero decirles, ustedes han cometido este delito en forma infraganti. Ustedes podrían ser directamente procesados y llevados a la cárcel, porque no pueden cometer ese tipo de delitos. Constitucionalmente, yo no estoy defendiendo a Jimmy, no estoy defendiendo a los diputados, pero mientras ellos ejerzan la presidencia y ejerzan las diputaciones, y mientras la Corte Suprema de Justicia sea la Corte Suprema de Justicia, ustedes no pueden darles órdenes, bajo ningún punto de vista.
porque constitucionalmente ustedes muy corte de constitucionalidad pueden ser, muy corte celestial pueden ser, pero bajo ningún punto de vista ustedes están por encima de la Constitución. Si la Constitución le da un mandato al presidente, el presidente tiene derecho a ejercerlo. Si se lo da al Congreso, tiene derecho a ejercerlo. Si se lo da a la Corte Suprema de Justicia, tiene la obligación de ejercerlo. Y ustedes no pueden intervenir en eso sin cometer el delito de usurpación de funciones. Y esa usurpación de funciones debe ser castigada y ustedes deben ser castigados. Por eso, cuando todos estos hechos punibles se les lleva a que tengan un antejuicio, la Constitución claramente establece en su artículo 145 que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Por eso, cuando un funcionario, por abuso, por omisión, por antojadiza interpretación de la ley, por negligencia, por imprudencia e impericia, son sujetos de ser llevados a la ley. Si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido imperitos, han malinterpretado la ley, han cometido abusos, han tenido hechos de omisión o han tenido una antojadiza interpretación de la ley, ellos pueden ser perfectamente procesados a través de un antejuicio y tienen que responder ante la ley. No cabe otra. Ellos, como cualquier mortal, como cualquier ciudadano en Guatemala, ellos no tienen ningún foro que a ellos los exima de cumplir las responsabilidades y de apegarse a la ley y a la Constitución. Nosotros queremos decirles a ustedes que los funcionarios y empleados públicos, todos están al servicio del Estado, dice el artículo 154, y no al servicio de partido político alguno. No puede haber partido político alguno que... Permítanme que aquí hubo... Uy. No pueden ustedes estar al servicio de ningún partido político. Lo dice el artículo 154 de la Constitución. Entonces, estos magistrados, señores, pueden ser antejuiciados y deben ser antejuiciados independientemente de esa función angelical que este grupo de excancilleres y de ministros les quieren decir. Yo no he encontrado en la Constitución de la República nada que los exonere a ellos de tener que cumplir la ley, de apegarse a la ley y, como cualquier otro guatemalteco, tener que responder ante los tribunales por los actos que cometan. Por otra parte, el ejercer el derecho establecido en la Constitución no es ejercer un derecho establecido en la Constitución, no es atentatorio contra la ley. Todo lo contrario. Si yo como ciudadano tengo el derecho de plantear un antejuicio, ejerzo mi derecho y no por eso estoy atentando contra la sagrada Inquisición constitucional de Guatemala. Señores, esos tiempos de la Inquisición ya pasaron. Y no le atribuyamos a la Corte de Constitucionalidad atribuciones inquisidoras, porque estaríamos cometiendo un error garrafal, como lo voy a señalar más tarde. El artículo
165 de la Constitución dice que corresponde al Congreso de la República, óigase bien, declarar sí al lugar o no al lugar de causa contra el presidente, el vicepresidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Fíjense ustedes, y la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿cuál es esa sorpresa? ¡Ay! Están atentando contra la Corte de Constitucionalidad al quererles levantar un antejuicio. No, esto es legal, está perfectamente contenido en la Constitución de la República y debe poderse hacer. ¿Por qué no? Por el otro lado, yo considero, señores, que ante esta conducta y estos abusos que se han cometido por parte de la Corte de Constitucionalidad que ha habido en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad debe desaparecer. Ese es un instrumento que nos está haciendo estorbo en el proceso democrático del país. Está sesgando permanentemente el ejercicio de justicia. Se ha venido a constituir en una instancia legislativa, se ha venido a constituir en una instancia inquisidora, se ha venido a constituir en una instancia abusiva desde 1993, cuando cometieron el horror jurídico contra mi persona y contra el régimen en que yo gobernaba por decisión del pueblo de Guatemala. Desde ese momento, la Corte de Constitucionalidad degradó su función, alterando su conducta y el motivo para el cual fue creada. Se politizó. Y esa Corte politizada ha echado a perder el sistema jurídico del país. Por eso es que hoy me sorprende que gente inteligente venga a defender a esta gente. Como quien dice, ellos son intocables. ¿A cuenta de qué? ¿Dónde dice en la Constitución que a ellos no se les puede tocar? A ellos como a cualquier otro. Aquí está dicho en el artículo 165. Señores, hay un eslogan puesto en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos que hoy alguien me lo recordaba, que dice así: la pérdida de fe en las leyes y en quienes las aplican conducen a las medidas de hecho. Eso es lo que está pasando en Guatemala. El pueblo de Guatemala, y esto lo dijo Mario López Larrabe, un jurista guatemalteco que peleó por muchos ideales, desde su trinchera dio una lucha respetable. Y realmente, ¿qué razón tenía la Cuca? ¿Por qué? Porque nos está diciendo, señores, o se apegan a la ley quienes la ejercen, o están dándole campo a la confrontación y a la violencia. Miren ustedes, si en algún momento nosotros podemos pensar que la politización que se le ha hecho a la justicia a través de don Iván Velázquez y doña Telma Aldana y todos los que utilizaron durante años la justicia para hacer política, ¿qué han hecho? ¿Qué nos han dejado para el país? Un país confrontado, un país con una precaria situación política. Hoy estamos teniendo que llegar a una segunda vuelta sin ilusión, en un funeral electoral, en una fiesta electoral. A todos los manipuladores de justicia yo les quiero decir algo. Si la usan para oprimir o eliminar a sus adversarios, y quiero decirles que esto es sin importarme el bando que ustedes pertenezcan, derechas o izquierdas, yo, en el nombre del pueblo de Guatemala, los responsabilizo por la confrontación que se está dando en el país y por las consecuencias que esta confrontación pueda tener. Esto es deleznable, esto es triste. Yo recomiendo que si quieren hacer política, vayan a la política, peleen en el campo político, presenten sus posiciones políticas, pero no vulneren la voluntad popular. No manipulen más la política. Dejen de hacer declaraciones que confunden y que están al margen de la ley. Si ustedes siguen
operando en la justicia para condicionar la política, están destruyendo el país, están consolidando el Estado fallido, sin ley y sin instituciones. Yo les recomiendo y lo pido a Dios que haya cordura para que podamos rescatar nuestro país con la forma institucional con la que todos soñamos. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.